Perfecto, muy bien. Sería bueno que me comentaran de qué parte me escriben. Buenas noches, eh, Cristian. Mira, Cristian me pone una pregunta de examen. Me dice, Cristian Castro Burgos, un peatón está atravesando un cruce regulado por un semáforo. El semáforo cambia a rojo y aún no termina de cruzar. ¿Qué debe hacer el peatón? Buenas noches, Mixti. Detenerse y esperar, devolverse a la acera o continuar el cruce. Ok, buena pregunta. Yo puse B y la respuesta es C, continuar el cruce. Gracias, Cristian, por tu pregunta, por lo que nos estás contando. Muchas gracias. Cristian dice que él contestó B, que era devolverse a la acera, pero la respuesta correcta es continuar el cruce. Y fíjense que nos están preguntando por un peatón, no nos están preguntando por un vehículo. Y fíjate que es la misma respuesta que pasa cuando te hacen esta pregunta por un vehículo, ¿ok? Cuando un vehículo está atravesando un cruce y cambia luz roja, el vehículo no debe devolverse ni tampoco quedarse parado al medio. Debe seguir avanzando, pero con precaución. Debe ser lo mismo que en este caso para un peatón, ¿ok? Muchas gracias, Cristian, por la pregunta. Así nos sirve, por supuesto, a todos para poder estudiar. Buenas noches, acá me dice, buenas noches, Diego. Pía me dice de Talca. ¡Uy, wow! ¡Qué bien! Mayoco por acá, Valdivia, de Valparaíso. ¡Wow! ¡Qué lindo! De Purén, región de la Araucanía. Bien, Nicole, qué bien. Slider, hola, 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 aquí desde Chonchi. Mira, Frida, qué lindo, ¿dónde vives? Iquique. Perfecto, Slider. Muy bien. Perfecto. Vamos entonces a estudiar, ¿les parece? Vamos a ver dónde nos encontramos hoy día. Vuelvo a agradecer la pregunta que nos comentó Cristian, porque la verdad es que, como les decía, nos sirve a todos, ¿ok? Para su estudio. Muy bien, queridos estudiantes de Práctica Test, nos encontramos hoy día que está el ciclo de estudio. El ciclo de estudio se compone de 10 sesiones. Hoy día nos encontramos en la sesión número 2, que se llama Los principios de la conducción. En esta parte, en este capítulo en específico, vamos a hablar de las partes de nuestro vehículo. Tenemos que conocer lo básico, tenemos que saber cómo funciona nuestro vehículo. No es solamente, hay gente que me dice, profesora, es mecánica. No, no es mecánica, ¿ya? Pero sí es lo básico que tenemos que conocer de cómo funciona el vehículo. Y cuando el vehículo se avería, saber principalmente de qué parte estamos hablando, ¿ok? Muy bien, así que vamos en la sesión número 2. Bienvenidos todos a los principios de la conducción. Vámonos a estudiar entonces. Les recuerdo el método de estudio, realice muchos tests, lea el libro y participe de las clases. Este método es sumamente efectivo si ustedes lo hacen, si leen el libro. Si no quieres leer, por supuesto, yo ayer les comentaba, tenemos el libro disponible, lectura comprensiva en nuestro canal de YouTube. También tenemos audiolibros para que ustedes también lo vayan leyendo y complementando, por supuesto, el estudio. Buenas noches, Grisel. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Graciela. Bienvenida. Buenas noches, Ida. Buenas noches, Leonor. Bienvenidos todas las personas que se nos están uniendo hoy día. Bienvenidos todos. Vamos entonces a nuestra página oficial. Aquí está nuestra página oficial, que es practicatest.cl. Aquí en Practicatest, por supuesto, vamos a encontrar todos los recursos que ustedes necesitan para poder obtener su licencia clase B. Y nos vamos a la sección donde dice temarios. Usted presiona encima y nos vamos a donde dice temario B. Fíjese todo lo que tenemos: resumen B, audiolibros, podcast, narración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Nosotros estudiamos porque es importante que ustedes sepan de dónde estudiamos, porque ustedes pueden ingresar a esta página y reforzar su estudio en el mismo sector donde estudiamos nosotros, ¿ok? Porque esto está disponible y está abierto a cualquier persona que quiera ingresar. No es necesario ingresar con la cuenta premium. Les recuerdo también, si se perdieron la clase de ayer,
que era la clase número 1, está disponible en su cuenta Premium para que la puedan revisar. ¿Ok? Muy bien. Aquí está todos los capítulos del libro del conductor que nosotros estudiamos todos los días. Y nos vamos acá donde dice los principios de la conducción. Ponemos leer temario, usted presiona encima, y aquí aparece, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del automóvil. Y también vamos a hablar sobre las leyes físicas y también vamos a hablar sobre los elementos de seguridad pasiva de nuestro vehículo. ¿Cuáles son? ¿Ok? Muy bien. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Jobram. Bienvenido. Comencemos entonces, principios de la conducción. En esta unidad aprenderemos el funcionamiento mecánico del vehículo y los sistemas que lo componen, iniciando por el motor y los frenos, neumáticos y las luces. También trataremos otros factores presentes en la conducción como la distancia de detención y reacción, además de los elementos de seguridad pasiva y activa. Vamos más abajo. Y aquí tenemos el funcionamiento del automóvil y llegamos a la parte más importante de nuestro vehículo, que es el motor. ¿Ok? Es el elemento más importante, es decir, es el corazón del automóvil. Normalmente se ubica en la parte delantera de este, aunque en algunos casos está situado en la parte de atrás, actualmente en automóviles de alta gama. Ahí lo dice, el libro del conductor nos dice que es el corazón del automóvil. Esto es igual que el corazón de un ser humano, es lo mismo, ¿ok? Cuando el corazón del ser humano falla, todos los órganos fallan. Y aquí es lo mismo, ¿ok? El motor es la parte más importante del automóvil. Combustible. Los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con gasolina o con benzina. Algunos para el trabajo funcionan con petróleo diésel, como buses, camiones, camionetas, y de forma excepcional existen vehículos que funcionan con gas, como algunos taxis. Además, en Chile se ha impulsado la política nacional de electromovilidad, centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales. El funcionamiento se mide por la cantidad de giros del motor en un minuto. Técnicamente, se indica con la sigla RPM, que significa revoluciones por minuto, las cuales son indicadas por el tacómetro, consistente en un reloj digital o análogo situado en los tableros de los vehículos. Cuando hay una pregunta en el examen que dice ¿cuál es la función del motor? La función del motor es transformar la energía que llega desde la gasolina y se transforma la energía para ejecutar el movimiento del vehículo. ¿Ok? Esa es la función y eso es pregunta de examen, no lo olviden. Acá tenemos un video explicativo justamente del motor. Todos los videos están disponibles en nuestra página. Nosotros no nos vamos a detener a ver los videos porque si no se nos va a ir toda la clase y no vamos a alcanzar a completar todos los temas, ¿ok? Pero los videos están disponibles y ustedes pueden ingresar a la página en cualquier momento y ver los videos cuando ustedes quieran, ¿ok? Continuamos. Vamos entonces al sistema de lubricación. Buenas noches, Enrique, por acá. Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Eva. Bienvenida. El sistema de lubricación, los motores se lubrican a presión, con aceite para todas sus partes móviles. El efecto del aceite es minimizar el desgaste y fricción de las diferentes partes móviles. Cuando el nivel de aceite está bajo, puede encenderse una luz de presión de aceite en el tablero, lo que significa que el motor no está siendo correctamente lubricado. Atención, aquí la función del aceite es minimizar el desgaste y la fricción de las partes móviles, ¿ok? Por lo tanto, el aceite recubre todas las partes que se mueven en nuestro vehículo. Esto es igual, yo la otra vez les decía, es como la sangre del ser humano. La sangre del ser humano pasa por todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Y tiene como función nutrir nuestros órganos y, por supuesto, mantenernos con vida. El aceite hace algo similar, ¿ok? Lo que hace, de alguna forma, es minimizar el desgaste de todas sus piezas para poder mantener el vehículo en buen estado. Es muy importante, acá mira, acá dice, cuando el tablero se enciende una luz, indica que el motor no está siendo correctamente lubricado.
Debe detener el motor y reparar la avería. Si no lo hace, el costo de la reparación posterior puede ser muy alto. Es muy importante que verifique el nivel de aceite de la varilla que se encuentra en el motor. Cambie periódicamente el aceite y el filtro que corresponda. Use aceites recomendados por el fabricante. Fíjese que hay una varilla que usted extiende, saca la varilla y en la punta de la varilla debería tener un color café claro, ¿ok? Muy clarito. Eso significa que el aceite está en buen estado y está bien. Y por supuesto está marcado el nivel correcto que debería tener. Si eso está de color negro o no está marcado en el nivel que debería tener, por supuesto tenemos que actuar apresuradamente para poder suplir este aceite. ¿Ok? Es muy importante que acá verifique el nivel de aceite, justamente como les decía, use aceites recomendados por el fabricante. ¿Y cuándo se cambia el aceite? Cuando te lo indica el fabricante. El fabricante te va a decir, en tantos kilómetros usted tiene que cambiarlo. Si su vehículo es usado, usted tiene que preguntar a la persona que le vendió el vehículo cuándo se realizó el último cambio de aceite y cuándo toca cambiarlo nuevamente. Acá tenemos, por supuesto, un video explicativo justamente del tema. Nos vamos al sistema eléctrico. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Graciela. El sistema eléctrico. Los principales elementos y funcionamiento del sistema eléctrico son, atención, el alternador. Atención con esa palabra, porque esa palabra es pregunta de examen. El alternador es la parte fundamental del sistema eléctrico y es el encargado de producir la energía eléctrica que entra en movimiento a través de una correa del motor. La energía producida se almacena en la batería. Si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza. En el tablero, una luz se enciende cuando la batería tiene poca carga. Fíjese, en este sistema eléctrico podríamos compararlo con el cerebro del ser humano. En el cerebro se producen todas las conexiones neuronales para que uno pueda funcionar, ¿verdad? Aquí pasa algo similar. Aquí también se producen conexiones de energía eléctrica para que el vehículo pueda funcionar de buena manera. Tenemos acá. Y recuerde que toda la energía que se produce en el sistema eléctrico, finalmente donde se almacena, en la batería. Atención, pregunta de examen. ¿Ok? Acá tenemos, por supuesto, una foto. ¿Cuáles son las posibles fallas y sus causas en el sistema eléctrico? Y sus causas en el sistema eléctrico, como les decía. Un fusible fundido. Los fusibles impiden incendios, deterioro del sistema eléctrico, cuando falla algún componente eléctrico, comúnmente se funde un fusible. Por ello es necesario revisar y reemplazar. ¿Cómo nos damos cuenta que un fusible se fundió? Cuando se apaga alguna parte de nuestro vehículo. Se nos puede apagar el tablero, hay funciones eléctricas que no funcionan. Por lo tanto, eso significa que un fusible está en mal estado y que tenemos que revisar el sistema eléctrico. Ampolleta quemada, si el intermitente en el tablero está más rápido o alguna luz no enciende, es posible que se deba a una ampolleta quemada. ¿Ok? Por lo tanto, siempre tenemos que estar revisando las ampolletas de nuestro vehículo. A veces no nos damos cuenta, porque nosotros conduciendo, a veces no nos damos cuenta que se nos apagó algo, ¿ok? Por lo tanto, cada cierto tiempo hay que bajarse del vehículo y hacer funcionar las ampolletas a ver si todo está en correcto estado, ¿verdad? Tenemos acá. Acá tenemos un video justamente del sistema eléctrico que se los dejamos para que ustedes lo puedan revisar y estudiar en un momento de estudio personal. Perfecto. El sistema de combustible. El sistema de combustible se compone de tres partes: un estanque de combustible, conductos y una bomba. Atención, pregunta de examen. El sistema de combustible se compone de tres partes: estanque de combustible, conductos y una bomba. ¿Qué pasa cuando el combustible llega al motor? Los autos modernos cuentan con motores de inyección, donde el combustible es inyectado directamente a la admisión para que el vehículo pueda funcionar. En los autos antiguos cuentan con un carburador. Ahí se mezclan con el aire y el combustible y después son aspirados por el motor. Por lo tanto, ahí está la diferencia. En vehículos nuevos cuentan con motores de inyección para que llegue a la admisión.
Y en los vehículos antiguos cuentan con un carburador que luego se mezclan con el aire y después son aspirados por el motor, ¿ok? Atención con eso. Al cargar combustible, usted siempre tenga en cuenta, no abre innecesariamente la tapa de la gasolina, pues los vapores de combustible son cancerígenos. Llene siempre el estanque para liberar menos gases y de esta forma contaminar menos. Use el octanaje recomendado por el fabricante de su vehículo, que puede ser 93, 95 o 97. Eso también es decisión de cada uno. Se dice que la gasolina, en este caso, el octanaje, mientras más alto es, más pura es la gasolina, ¿ok? Viene con menos elementos sucios, por decirlo así. Al cargar gasolina, siempre recuerde detener el motor. No respire los vapores emanados por la gasolina. No hable por celular y no debe fumar mientras carga combustible. Atención con eso, que también este anuncio también está puesto en los servicios de combustible, donde uno carga combustible, siempre está puesto esto, ¿ok? Atención, las reiteradas frenadas y aceleraciones al conducir generan un mayor gasto de combustible. Cuando uno está en un taco, es cuando más combustible uno gasta, ¿ok? O también llamado atochamiento vehicular, porque uno avanza y frena, avanza y frena, ¿ok? Ese ejercicio, por decirlo de alguna forma, hace que uno gaste muchísimo combustible. Por lo tanto, siempre tenemos que andar con nuestro estanque de combustible en un nivel adecuado, cosa que no nos vayamos a quedar botados por pana de combustible, ¿verdad? El sistema de refrigeración. El objetivo de este sistema es enfriar el motor para mantener una temperatura adecuada, estable. También la función del sistema de refrigeración, como dice, es enfriar el motor, pero también podríamos decir que una de sus funciones también es mantener el equilibrio en la temperatura, porque tampoco podemos congelar el motor, ¿verdad? Por eso, para enfriar el motor se usa líquido refrigerante, que es agua destilada con anticongelante. Y ahí es cuando yo les decía, no podemos congelar tampoco el motor, el cual circula por los canales del bloque del motor y desde ahí pasa al radiador. Atención, el líquido refrigerante circula por los bloques del motor y luego pasa al radiador, no lo olvide. Cuando el motor marca una temperatura alta, una alta temperatura, puede estar obstruido el sistema de refrigeración, poco líquido en la correa de bomba o agua mal tensada o rota. Si el motor ha aumentado su temperatura, debe detenerse y reparar la falla. La verdad que esa falla es casi, es muy, abarca muchas piezas de nuestro vehículo y la verdad es que es bastante cara esta parte. ¿Ok? Por lo tanto, si vemos que la temperatura comienza a subir, tenemos que detenernos porque si no vamos a dañar mucho más nuestro vehículo. Acá tenemos un video explicativo justamente del sistema de refrigeración. Vámonos al sistema de escape. Los gases. Tienen monóxido de carbono, es venenoso, incoloro y no tiene olor. La intoxicación produce dolor de cabeza y vómitos. Son los primeros síntomas. Las múltiples sustancias tóxicas de estos gases son peligrosas para la salud y el medio ambiente. ¿Ok? Por lo tanto, atención con las primeras señales de intoxicación, que eso es pregunta de examen. ¿Cuáles son las primeras señales? Dolor de cabeza y vómitos. No más que eso, porque en el examen a veces te ponen muchas más alternativas y te ponen desmayos, convulsiones, etc. ¿Ok? Pero los dos primeros síntomas primarios de intoxicación, dolor de cabeza y vómitos. ¿Ok? Muy bien. El embrague. Fíjese acá, vamos a explicar el embrague con este dibujo. En este dibujo se nos explica claramente cómo funciona el embrague. El embrague, cuando uno pisa el embrague, uno está desembragando, ¿ok? Y al desembragar se separan los discos del sistema de embrague y eso provoca que yo pueda pasar los cambios. Todos sabemos, las personas que ya están haciendo su parte práctica, sabemos que eso es así, ¿verdad? Pero si yo suelto el embrague, eso se llama embragar.
¿ok? Se suelta el pedal, se acopla todo el sistema de los discos y eso hace que ya no se puedan pasar los cambios. Cuando se acopla todo el sistema con la marcha engranada, la fuerza pasa directo del motor a las ruedas. ¿A través de qué? De la caja de cambios. ¿Ok? Ojo, que al embragar, cuando se acoplan los discos, yo no puedo seguir pasando cambios, porque si fuerzo el pasar cambios, voy a hacer tira la caja de cambios, la voy a descomponer y la verdad es que es bastante cara. Así que la verdad es que tenemos que tener bastante cuidado con eso. Vámonos entonces ahora a la caja de cambios. Slider me dice, y las personas que manejamos automáticos, como ustedes saben, los autos automáticos no tienen embrague, ¿ok? Por lo tanto, no se embraga. El auto hace esta función de manera automática. Recuerde, por si ustedes no saben, ustedes sí se pueden presentar a dar el examen en un auto automático. Sí se puede, ¿ok? Por lo tanto, los que no tienen el embrague, la función se hace de manera mecánica automática, ¿ok? Por lo tanto, no hay problema. Pero igual tenemos que saber cómo funciona un embrague, porque aunque yo tenga automático, es probable que me salga una pregunta en el examen y tenemos que saber cómo funciona. La caja de cambios. Su función es multiplicar la fuerza del motor. Puede tener hasta 6 marchas. Cada marcha corresponde a un rango de velocidad. Manejar a velocidad adecuada a la marcha contamina menos y ahorra combustible. Cuando uno está aprendiendo, uno va súper concentrado en pasar muy bien los cambios, ¿verdad? Pero ya cuando tú ya tienes experiencia, la verdad es que pasan los cambios de manera automática, ni siquiera te das cuenta cómo vas pasando los cambios. Y de alguna forma lo importante es no forzar el motor. Si yo, por ejemplo, voy en una marcha en tercera, ¿ok? Si yo voy en tercera y comienzo a acelerar y acelero, lo que estoy haciendo de alguna forma es gastar más combustible y por supuesto esa marcha no me va a permitir andar a una mayor velocidad. Lo que tengo que hacer es es pasar la marcha a cuarta o a quinta en el caso de que vamos a una velocidad constante. Vamos entonces, acá tenemos por supuesto un video explicativo de este mismo tema. Vámonos a la suspensión y amortiguación. Los amortiguadores y la suspensión se encargan del contacto de los neumáticos con la calzada para proporcionar estabilidad y confort al conducir. Permiten minimizar el impacto de las irregularidades de la superficie en las calles y gran parte de la seguridad activa se apoya en estos dos sistemas. ¿Se acuerdan ayer cuando yo les decía la diferencia entre seguridad pasiva y activa? Bueno, los amortiguadores y la suspensión es parte de la seguridad activa porque me mantiene seguro al momento de conducir. La función de un amortiguador es absorber la energía, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo voy conduciendo y paso un lomo de toro y no me di cuenta, ¿qué va a hacer el vehículo? El vehículo va a saltar y por supuesto va a volver a su nivel normal. Si los amortiguadores están en buen estado, va a provocar que yo salte, pero que no me desestabilice. En cambio, cuando hay amortiguadores en mal estado, de partida eso va a sonar muy feo, ¿ok? Y segundo, vas a perder la estabilidad del vehículo y de alguna forma con amortiguadores malos o en mal estado, lo que vas a provocar es que se dañen otras piezas del vehículo. ¿Perfecto? Muy bien. Patrick me dice, a mí se me apaga el auto en los lomos de toro. Claro que sí, si estás aprendiendo. No te preocupes, a todos nos pasó alguna vez. ¿Por qué se te apaga el vehículo? Porque uno comienza a cambiar la marcha, ¿ok? Entonces cuando uno baja la marcha, ese juego con acelerador de embrague muchas veces nos traiciona, ¿pa? Y se nos apaga el vehículo. Ok, peligros y consecuencias de amortiguadores en malas condiciones. El automóvil no posee estabilidad, especialmente en las curvas. Con viento lateral o circular sobre una superficie con agua, aumenta el riesgo de aquaplaning. El aquaplaning es cuando pasamos a un exceso de velocidad por un charco de agua y los neumáticos no se adhieren firmemente al piso,
lo que puede provocar que el vehículo comience a patinar, ¿ok? Entonces, eso es el aquaplaning. Mayor es la distancia de frenado, sobre todo en calles irregulares o mojadas. Si además el vehículo tiene ABS, este sistema perderá efectividad. Vamos a ver los frenos ABS un poco más adelante. Provocan, provocan averías con mayor frecuencia en otros elementos del vehículo, justamente como les decía, y menos confort en la conducción, o también llamado menos comodidad en la conducción. Esto puede provocar la fatiga del conductor. La verdad es que amortiguadores en mal estado suenan bastante y suenan bastante feos. ¿Ok? Muy bien. Acá tenemos un video explicativo justamente de este tema. Llegamos ahora a los frenos. César, buenas noches. ¿Por dónde van? Vamos en el capítulo número 2, César. Los principios de la conducción. Los frenos. Los frenos sirven para evitar siniestros, ¿ok? Reducen la velocidad y los detienen. Para evitar siniestros es vital supervisar y mantenerlos en buen estado. El uso. Es importante aprender a usar los frenos en forma correcta. En situaciones de peligro, tomando en cuenta las características del vehículo, teniendo claro si cuenta o no con ABS, es decir, con frenos antibloqueo. Los frenos son parte de la seguridad activa del vehículo y tenemos que tenerlos siempre en buen estado. La verdad es que los frenos, como dice acá, su función principal es evitar los siniestros. Si tenemos los frenos en mal estado, la verdad es que podemos provocar un accidente tremendo y, por supuesto, daños fatales. Los frenos ABS es un sistema de frenos en el cual el vehículo, acá dice claramente, son frenos antibloqueo. Los vehículos que no tienen ABS, cuando frenan de manera brusca, las ruedas se bloquean. Y cuando las ruedas se bloquean, producen estas frenadas que provocan un gran sonido, ¿ok? Que suenan, que sacan humo y que la persona tiende a perder el control del vehículo. En cambio, con los frenos ABS, por supuesto, frenas de manera mucho más segura y no pierdes el control del vehículo. Por lo tanto, hay que saber si el vehículo tiene o no tiene este tipo de frenos. Los vehículos, bueno, acá dice frenada intempestiva. Si usted frena de golpe por el pánico de una situación peligrosa, los frenos ABS permiten continuar controlando la dirección del vehículo. Ahí está la diferencia. Ventaja que disminuye a altas velocidades. Si yo voy, sé, sobre 100 kilómetros, 150 kilómetros por hora y provoco un accidente y siento que el vehículo se me va, aunque tenga frenos ABS, por supuesto que obviamente el control del vehículo te sirven los ABS, pero es bastante difícil que logres controlar la situación. Los vehículos tienen dos sistemas de frenos independientes, el que ya conocemos, que es el pedal de freno, que se llama freno de servicio, que actúa sobre las cuatro ruedas y comúnmente es hidráulico. Y también tenemos el freno de mano, que es el freno de estacionamiento, que es mecánico y normalmente funciona en las ruedas traseras. Las ruedas traseras. Es importante que usted controle siempre, atención, el nivel de líquido de frenos continuamente en la base de las indicaciones del fabricante. Este líquido no se consume y si baja su nivel es por un desperfecto mecánico. Esto último puede causar un siniestro. Es un pequeño recipiente que tiene un líquido que, como dice aquí claramente, no se consume y hay que estarlo mirando. ¿Ok? Que la carrera del pedal del freno no sea demasiado larga. No puede llegar a extender mi pie y salirme del asiento para poder frenar. Que la posición del pedal no descienda cuando lo tiene fuertemente presionado. Si yo presiono, no puede bajar el freno, porque eso también me provoca incomodidad e inseguridad. Que el pedal se sienta rígido y no elástico. Hay algunos vehículos, sobre todo vehículos más antiguos en todo caso, que tienen frenos súper duros y que cuesta mucho y uno tiene que presionar con mucha fuerza para que el vehículo se detenga. También tenemos que controlar las luces de freno. Tenemos que estar atentos a que las luces funcionen correctamente. Y también tenemos que controlar que el freno de mano funcione correctamente. Este debe mantener el vehículo quieto en una pendiente o impedir que se pueda poner en marcha con el freno puesto. Que los frenos actúen de forma pareja sobre las cuatro ruedas.
En una frenada intempestiva con frenos mal ajustados, el efecto irregular puede hacer que el vehículo se desvíe hacia el costado. Y aquí tenemos un video explicativo. Muy bien. Llegamos ahora a los neumáticos. El punto de apoyo del vehículo con la calzada son los neumáticos. Por ello, el agarre es fundamental, pues entrega seguridad en distintas condiciones climáticas y de emergencia. Los neumáticos es igual que los zapatos de una persona. Cuando andamos con zapatos incómodos, no caminamos bien y no andamos bien. O tenemos zapatos grandes o más pequeños, por supuesto que eso produce dolor. Acá, los neumáticos deben ser acordes al tipo de vehículo que tú tienes. Por lo tanto, los neumáticos tienen tres funciones fundamentales, que son frenado, agarre y direccionalidad. El frenado, por supuesto, que al frenar los vehículos se adhieran correctamente al pavimento. Agarre, lo mismo que les decía, que se agarren y se adhieran. Y direccionalidad, por supuesto, un neumático que está liso, sin surcos, ¿ok? Me va a tirar el vehículo para cualquier lado. Los dibujos o surcos en sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros. Cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja, inferior a 1,6 milímetros, baja la fricción con el pavimento mojado, aumentando el riesgo de que se pierda el contacto con el pavimento por causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos. Revise habitualmente sus neumáticos y compruebe que sus detectores de desgaste de la profundidad de los surcos no le indiquen que está inferior a 1,6 milímetros. Hay una pregunta en el examen que dice, ¿cuál es la profundidad o cuáles son los neumáticos seguros? Cuando te hagan esa pregunta, tú tienes que poner de inmediato que un neumático seguro son aquellos neumáticos que los dibujos o surcos tienen una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros. De los distintos elementos que debe revisar el conductor, los neumáticos son los primeros. Atención, que los neumáticos también son parte de la seguridad activa del vehículo. Recuerde. Muy bien. Perfecto, acá tenemos un video explicativo justamente para que ustedes lo puedan revisar en un momento de estudio personal. Nos vamos a las luces reglamentarias que por normativa deben tener todos los vehículos, en este caso que están dentro del grupo, del grupo de licencia clase B. ¿Cuáles son? Son estos que vemos acá. Las luces delanteras son dos focos que proyectan luces altas y bajas. Estas pueden ser de color blanco o de color amarillo. Atención, todas aquellas luces que son de color violeta, fluorescente, verde, etcétera, no están bajo la normativa legal. Por lo tanto, se exponen a una multa, ¿ok? Porque la legalidad nos dice blancos o amarillos. Tenemos dos luces intermitentes que son de color naranjo. Tenemos dos luces de estacionamiento que también son de color naranjo. Y tenemos dos luces neblineras que son de color blanco, pero son opcionales. En la parte trasera de nuestro vehículo tenemos tres luces de freno que son de color rojo, dos luces intermitentes que son de color naranjo, dos luces de retroceso que son de color blanco, una luz placa patente que es de color blanco y dos luces rojas fijas que son de color rojo. ¿Ok? Asegúrese de que las luces estén limpias y funcionen y que sus focos de luces altas y bajas estén bien ajustados. Un mal ajuste puede encandilar a los demás usuarios de la vía y causar un siniestro. Acá tenemos, por supuesto, un video explicativo justamente y otro video explicativo justamente sobre este tema. Nos vamos a la energía y las leyes físicas. Cambiamos de tema. La energía del movimiento también se llama fuerza de inercia. Vamos a ver de qué se trata. La fuerza de inercia provoca que el vehículo, acercándose a una curva, mantenga una trayectoria en línea recta. A través del volante usted puede controlar la dirección. Sin embargo,
A altas velocidades esto se complica y podría perder siempre la fricción saliéndose de la vía. Siempre recuerde al conducir, verificar con anticipación el estado del camino, estar atento a cualquier sorpresa mientras conduce. Las hojas caídas, derrames de combustible y pérdidas de aceite provocan que el pavimento sea resbaladizo. Baje la velocidad con anticipación antes de una curva y acelere suave a la salida de la curva. La fuerza centrífuga en una curva tiende a sacar a un automóvil de la vía dependiendo de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Ok, la fuerza de inercia, o también podemos llamarla fuerza centrífuga también. Mira, yo me imagino que muchos de ustedes andan en bicicleta, ¿ok? Vamos a hacer el ejemplo con bicicleta. Cuando tú bajas en bicicleta una pendiente, bajas en bicicleta, tomas mucha velocidad. Y cuando vas bajando en bicicleta una pendiente, te encuentras con una curva, generalmente pasa que la bicicleta tiende a salirse del lugar o que la bicicleta pierda estabilidad y la persona se caiga. Eso es la fuerza centrífuga. Es una fuerza que depende de la velocidad y depende de lo cerrada que sea la curva. Lo mismo pasa con el vehículo. Si un vehículo va a exceso de velocidad y se encuentra con una curva de frente, el vehículo va a tender a doblar, a virar, pero la fuerza va a tender a sacarlo del camino. Por lo tanto, de eso se trata la fuerza centrífuga y depende de dos factores, de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Pregunta de examen. Acá tenemos un video explicativo justamente del mismo tema. Llegamos ahora a la distancia de detención. La distancia de detención es la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. ¿Ok? Eso es la distancia de detención. Debemos tener en cuenta que la distancia de reacción depende del tiempo de reacción del conductor y de la velocidad del vehículo. Un tiempo normal de reacción es de 1 segundo. Me quedo con esa última frase. Un tiempo normal de reacción es de 1 segundo. ¿Qué es una reacción? Es cuando, por ejemplo, yo voy conduciendo y veo que repentinamente cambió el semáforo y se cambió a luz roja. Y yo lo que hago, como cambió a luz roja, freno. Ese momento que yo vi el estímulo, que es la luz roja, y pisé el freno, ese segundo se llama distancia de reacción. ¿Ok? Perfecto. Vamos entonces. La distancia de frenado, ¿qué es? La distancia de frenado son los metros que recorre el vehículo hasta que se detiene por completo. La distancia de reacción. Yo vi el estímulo que fue el semáforo. Piso el freno, distancia de reacción. Al momento de pisar el freno y el vehículo se comienza a detener unos metros más allá y se detiene acá, ese momento se llama distancia de frenado. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a ver la definición clara de cada uno. La distancia de reacción es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor percibe un estímulo hasta que responde al mismo pisando el freno. Acá está la distancia de reacción con una línea azul. Más abajo nos dice que la distancia de frenado es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que logra detenerlo. ¿Ok? Esa es la distancia de detención, perdón, de frenado, que es lo que estamos viendo acá con la flecha verde. Para poder aprender cómo se calcula esto, porque este cálculo es un cálculo matemático, les voy a presentar un ejemplo para que ustedes sepan cómo realizarlo. ¿Perfecto? Vamos a ver. Acá tengo un ejemplo. Muy bien. Así se preguntan las preguntas, valga la redundancia, en el libro del conductor. Si un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora, ¿cuál es su distancia de detención? Entonces, yo me voy a la distancia de reacción. La distancia de reacción siempre se multiplica por 3 y la distancia de frenado siempre se multiplica por 5. Reacción por 3,
frenado por 5. ¿Ok? ¿Qué son esos números? Esos números no son ni segundos, ni metros, ni nada de eso. Esto es una fórmula. Es una fórmula estandarizada matemática. ¿Ok? Por lo tanto, por 3 y por 5. Siempre va a ser así. Muy bien. Entonces, yo tomo el 60. Bueno, tengo que decirles que en el examen, cuando te presentan estas preguntas, hasta donde yo sé, y lo que nos han comentado también las otras personas que han dado su examen, siempre son con números enteros, ¿ok? No te van a preguntar por 65 kilómetros por hora, por 61, por 72 kilómetros, no, números enteros, ¿ok? Y así, la verdad que sale mucho más fácil el cálculo también. Entonces, vamos a ver. Exacto, Patrick. Todo esto son aproximados. Mira, justamente eso que tú estás diciendo, Patrick, que son distancias aproximadas, lo iba a decir al final, pero qué bueno que me lo dijiste. Pero es claramente, son distancias aproximadas. Eh, Como decía, vamos a tomar el 60, vamos a sacar la distancia de tensión. Tomamos el 60, le saco el 0. ¿Por qué? Porque así es la fórmula. Le saco el 0 y multiplico 6 por 3, me da 18. Y esa es la distancia de reacción. Luego, voy por acá, tomo el 60, le saco el 0, multiplico 6 por 5, 30. ¿Ok? Y ahí saco la distancia de frenado. Luego, voy más abajo, 6 por 3, 18. Entonces nos dicen que la distancia de detención es la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. Por lo tanto, sumo ambos números. 18 más 30 me da 48 metros aproximadamente. Y ahí está la distancia de detención. Así se realiza el cálculo. ¿Perfecto? Así se realiza el cálculo. Miren acá. Es probable, justamente lo que me decía Patrick, todos estos cálculos son aproximados. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor este 48 no lo voy a encontrar en ninguna alternativa. Y no me da ninguna alternativa. La A me da, no sé, 20. La B me da 70. La C me da, no sé, 32. Y la D me da 50. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Si no me da ninguna, me da 48. Lo que yo tengo que hacer es marcar aquella alternativa que más se acerca al cálculo que yo saqué. Por lo tanto, según las alternativas que yo acabo de mencionar, ¿cuál es la que se acerca más a 48? 50. Entonces marco 50, ¿ok? Por lo tanto, es un cálculo aproximado, ¿ok? Siempre, vuelvo a repetir lo que dije anterior, siempre tengo que marcar aquella alternativa que más se acerca al número que me dio mi cálculo, ¿ok? Eso téngalo muy presente y vuelvo a repetir por qué es así, porque son cálculos aproximados. Muy bien, cálculos aproximados. Muy bien. Vámonos entonces y continuamos. Aquí está. Vamos a ver de qué depende cada distancia. La distancia de reacción, que es cuando yo percibo el estímulo y piso el freno. ¿De qué depende? O aumenta también con la edad. Fatiga y somnolencia, consumo de alcohol y drogas, algunos medicamentos, la temperatura al interior del vehículo y las distracciones como el celular, tabaco, GPS, etc. ¿Ok? ¿Qué pasa con la distancia de frenado? La distancia de frenado cuando aumenta, aumenta con la velocidad a la cual se circula, la masa del vehículo. Por supuesto, si el vehículo es muy pesado, por supuesto que la distancia de frenado va a ser mucho mayor, ¿ok? Por lo tanto, fíjense los camiones, lo que les cuesta frenar, ¿ok? La carga y su colocación, el estado del vehículo, las condiciones de la vía y las condiciones meteorológicas, ¿ok? Cuando hay lluvia, por supuesto que la distancia de frenado aumenta. Muy bien, eso hay que tenerlo claro. Y aquí tenemos algunos ejemplos justamente de este cálculo para que ustedes lo puedan revisar. Tenemos otro video, un video explicativo con el profesor Jaime, bastante claro también, para que lo puedan revisar en otro momento.
Muy bien. Perfecto. La fuerza de gravedad. Si alguna vez ha tratado de frenar una bicicleta cuesta abajo, ha experimentado la fuerza que dificulta la detención. De la misma forma sucede con los vehículos. Por ello, tiempo. Tómese el tiempo para bajar pendientes pronunciadas y siga todas las señales e indicaciones. Marcha, cambios. Para que no se calienten los frenos, en ocasiones es necesario manejar en una marcha o cambio baja. Enganche. Cuando usted desengancha el motor, es decir, no hay cambios pasados, pierde el dominio del vehículo. Por lo tanto, tenemos que enganchar el vehículo. Muy bien. Llegamos al último tema de este capítulo que se llama elementos de seguridad pasiva. Corresponden a los sistemas que aminoran las consecuencias de un siniestro provocado por las dificultades con la seguridad activa, como los frenos y los neumáticos. Algunos elementos de seguridad pasiva son el cinturón de seguridad, los airbags y los apoyacabezas. El cinturón de seguridad. Toda persona que esté al interior de un vehículo debe llevar su cinturón de seguridad de forma individual. Los cinturones son obligatorios en los asientos traseros desde el año 2002 en adelante. Atención con ese año, pregunta de examen. Un choque a 50 km por hora es como tirarse sin seguridad de un piso 4. Un choque a 70 km por hora es como tirarse sin seguridad desde un piso 7. Utilice el cinturón de seguridad. Este disminuye las muertes en siniestros de tránsito. Además, proporcionan mejor control y contribuyen a reducir el cansancio. El pasajero que se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero no solo se lesiona a sí mismo, sino que también puede lesionar al conductor o a quien viaje en el asiento delantero. Recuerde utilizar cinturón de forma correcta, ya que de esta forma cumplirá su función en un 100%. Video explicativo, muy bien. Vámonos ahora a el airbag. El airbag es una bolsa de aire que se activa automáticamente ante el impacto fuerte y tarda milisegundos en inflarse y desinflarse. Reduce los daños que se produzcan daños cervicales, el ingreso de vidrios en los ojos y evita golpes contra el volante y tableros. No son eficaces si no se utilizan con cinturón de seguridad. Al producirse un siniestro, la bolsa se activa a una velocidad de 300 km por hora. Ahora, si no lleva cinturón de seguridad, el airbag se activa y puede provocar daños muy graves. El airbag disminuye la probabilidad de muerte. Se ha considerado que el uso de airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a bajar hasta un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Para evitar riesgos y obtener máximos beneficios de este sistema, siempre recuerde: nunca instalar una silla de seguridad infantil en el asiento delantero si existe airbag de copiloto. Al encender la luz del airbag en el tablero se forma permanentemente, revise el sistema con un técnico. En el tablero de forma permanentemente. Recuerde que hay diferentes tipos de airbag: frontales, cortinas, de cabeza e inteligentes. Recuerde informarse sobre los airbags cuando conduzca un vehículo. Acá tenemos un video explicativo. Y llegamos al final, que habla sobre el apoyacabezas. Su función es evitar daños cervicales cuando es impactado por atrás. La regulación. La posición debe ser regulada a cada conductor y o pasajero. Se deben regular tanto los apoyacabezas delanteros como los traseros. El apoyacabezas debe estar regulado de manera de aumentar su contribución a la seguridad de cada persona en caso de impacto posterior. ¿Cuál es la posición menos efectiva? Es importante que no se utilicen en la parte más baja, pues es la menos efectiva. Se refiere a la parte más baja del cuello. ¿Okay?
La altura del apoyacabezas debe quedar situado entre la parte superior de la cabeza y la altura de los ojos. Ahí está bien puesto, ¿ok? Y distancia respecto de la cabeza. La distancia entre la cabeza y el apoyacabezas debe ser lo más baja posible y nunca mayor a 4 centímetros entre la cabeza y el apoyacabezas. Muy bien, perfecto. Mira, Patrick hace una analogía sobre la seguridad pasiva y activa y nos comenta que la seguridad activa es para no chocar y la seguridad pasiva es para no morirse. Claro, algo así, Patrick, podría ser. Eh, Slider me dice, ¿dónde aparece todo este contenido? Y que esto es mi primera clase. No te vayas que te lo voy a mostrar ahora, ¿ok? Te voy a mostrar dónde aparece el contenido. Porque hay personas que se unieron al final y tampoco lo saben. Muy bien, distancia entre cabezas y apoyacabezas debe ser lo más baja posible. Muy bien, y nunca mayor a 4 centímetros. Acá tenemos un video explicativo, otro video explicativo, y llegamos ya a la normativa legal de este capítulo. La normativa legal, ¿qué es? Es de dónde salió todo esto que acabamos de estudiar para que ustedes vean que no es algo que inventamos nosotros, ¿ok? Esto viene, por supuesto, desde la CONACET, ¿ok? Acá tenemos un video explicativo para que lo revisen y lo vean en un momento de estudio personal. Tenemos otra clase con el profesor David y por supuesto está el test de la unidad si usted quiere realizarlo. Para realizar el test, ahí sí tienes que tener activa tu cuenta previa. Antes de irnos a las preguntas de este capítulo, les recuerdo a todas las personas de dónde estudiamos todos los días para que puedan ver los videos. Atención, nos vamos a nuestra página oficial practicatest.cl. Usted presiona temarios y aquí donde dice temario B, usted presiona encima y aquí están todos los capítulos del libro del conductor. Y nosotros estamos estudiando este que dice los principios de la conducción. Ponemos leer temario y aquí está todo lo que me acaba de preguntar alguien. Me preguntó de dónde estábamos estudiando. Desde aquí estamos estudiando, ¿ok? Para que puedan ingresar. Les dejo como tareita, vean los videos, son súper útiles. ¿Ok? Muy bien. Sí, Patrick, el podcast de YouTube está buenísimo. Sí, también, se los recomiendo. Gracias por acordarme, Patrick. Muchas gracias. Muy bien, vámonos a nuestras preguntas de hoy. ¿Les parece? Ustedes me van marcando en el chat la alternativa que ustedes consideran que es la correcta. Vamos a ver, primera pregunta. Mira, justamente salió una pregunta del embrague para las personas que tienen autos automáticos, aunque tengan automático, tienen que saber cuál es la función del embrague. Es conectar y desconectar la fuerza del motor a la caja de velocidades. B, darle fuerza al motor del vehículo. C, frenar el motor del vehículo. ¿Cuál es la alternativa que para ustedes es correcta? Muy bien, perfecto, muy bien. A ver, el embrague. Recuerde que el embrague tiene por función conectar y desconectar los discos. ¿Por qué? Porque si conecta y desconecta, también nos permite pasar los cambios y esa fuerza baja, por supuesto, a las ruedas y nos permite conducir un vehículo. Por lo tanto, conectar y desconectar la fuerza del motor a la caja de velocidades, sí es correcto. ¿Ok? Esa es correcta, la letra A. Muy bien. Perfecto. Vámonos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto al uso del cinturón de seguridad? A. Para quienes viajan en el asiento trasero de un automóvil, el cinturón de seguridad no les presta utilidad. B. Los airbags o bolsas de aire reemplazan ventajosamente el cinturón de seguridad. C. El cinturón de seguridad disminuye
las posibilidades de sufrir lesiones en un accidente. ¿Cuál creen ustedes que es? Ahora, las alternativas están bastante claras, ¿ok? Y créanme que están bastante claras en aquello que no debemos hacer. Claro que sí. Nos vamos a la letra C y claro que esa es la correcta. Dice, para quienes viajan en la letra A, un cinturón de seguridad no les presta utilidad, pero ¿cómo? Claro que sí la presta. B, los airbags o bolsas de aire reemplazan ventajosamente y no es así. Recuerde que los cinturones de seguridad se deben usar y de igual forma si usted tiene airbag, ¿ok? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la función de los frenos ABS? A. Dar mayor potencia de frenado a las ruedas. B. Complementar la operación de transmisión automática. C. Evitar que las ruedas se bloqueen cuando se frena. D. Alivianar la fuerza ejercida sobre el pedal de freno. Pueden marcar su alternativa. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Para ustedes, como me dicen, los frenos ABS es la letra C y evita, esa es la respuesta correcta, evita que las ruedas se bloqueen cuando se frena y no se produzca este patinaje que suena súper feo y que muchas veces hace perder el control del vehículo. Dice, ¿qué referencia debe tomarse en cuenta para regular la altura de un apoyacabezas o apoyacabeza? A. La comodidad del conductor. B. La altura del nivel de los ojos. C. El tamaño del asiento. Está fácil esta. Muy bien, marque su respuesta. Marque su respuesta y ustedes me dicen qué es lo que tengo que regular. ¿Se equivocó alguien? Mira, no se equivocó nadie. Vamos a ver entonces, por supuesto, la altura de la apoyacabezas debe estar al nivel de los ojos de una persona. Mira, acá tenemos un ejercicio, así que les voy a pedir que traten de sacarlo, ¿ok? Usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones. La superficie de la calzada está seca. ¿Cuál es la distancia aproximada de detención total? Distancia de reacción más distancia de frenado. Si usted va a 70 kilómetros por hora, realiza el cálculo. Tomo el 70, le saco el 0. Estoy esperando que hagan su... Mira, César, perfecto. Si te puedo- Ah, claro que sí. César, tú pusiste 7 por 3, obviamente al 70 le sacaste el 0, multiplicaste por 3. Después pusiste 5 por 3. No, po, y es 7 por 5, César. Fíjense que el resultado nos da exacto. Justamente lo que yo les decía de antes. El resultado nos da exacto con este ejercicio. Por lo tanto, ¿qué tengo que marcar? Aquello que esté más cerca del número o resultado que yo saqué.
Y ustedes me dicen que lo que está... Perfecto, claro que sí. Ya, perfecto. Lo que está más cerca, 56, claro que sí, Danitza. Lo que está más cerca del número 56, que es lo que da, son 50 metros, y claro que eso es. Esa es la distancia de detención. Muy bien. Espero que les haya quedado claro el cálculo. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro el cálculo. Mira, Silvia. Silvia lo escribió sumamente claro. Tomas el 70, le sacas el 0, pones 7 por 3 para sacar la distancia de reacción, luego tomas el 70, le sacas el 0, multiplico 7 por 5 para sacar la distancia de frenado, ambos resultados se sacan y se suman. ¿Perfecto? Ah, claro, claro que sí. Maximiliano me dice que esto puede variar si el asfalto está mojado, pero todo depende de lo que te digan en la pregunta, ¿ok? Con el pavimento mojado, generalmente lo que nos dice el libro del conductor, que la distancia de frenado se duplica, ¿ok? Aumenta el doble. Última pregunta. ¿La magnitud de la fuerza centrífuga de qué depende? Primero, directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. B, indirectamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. C, indirectamente de la velocidad y de lo pronunciada que sea la curva. Perfecto, estoy mirando lo que marcan ustedes. Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, según ustedes, afecta directamente, en este caso, ¿de qué depende en este caso? Directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Muy bien. Perfecto, queridos estudiantes de Práctica Test. Creo que llegamos, sí, llegamos al final de este capítulo, capítulo número 2. Quiero dejarles una recomendación. Quiero dejarles una recomendación para mañana. Aquí está el ciclo de estudio, ¿ok? Aquí está el ciclo de estudio. Mañana nos toca convivencia vial. Así que durante el día, en algún momento del día, siéntese con su libro y lea solamente el capítulo de convivencia vial, ¿ok? Y así llegamos a la clase y no estamos tan perdidos y la verdad es que resulta mucho mejor, ¿ok? El aprendizaje en este caso. Muy bien, ya queridos estudiantes de Práctica Test, hemos llegado al final de este capítulo. Agradezco su atención. Nos volvemos a encontrar mañana en otro día de estudio con la sesión número 3 que se llama Convivencia Vial. Silvia me dice, profe, usted también haga videos. Mira, más adelante creo que por allá vamos. Así que ahí te voy a avisar. Les cuento que en YouTube lo que sí hay están la lectura del libro comprensiva. Yo leo el libro, solamente lectura, leo para las personas que no les gusta leer. Así que se los recomiendo y ahí estoy en YouTube. ¿Ok? Hasta mañana. Gracias, Silvia. Esa es la idea. La idea es que podamos explicar lo más didáctico, que ustedes puedan entender. Fíjense que no solamente basta con leer, sino que también hay que comprender, ¿ok? Así que para eso estamos acá y estamos haciendo las clases para que les vaya súper bien a ustedes, ¿ok? Muy bien. Estén súper, súper bien. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana. Que estén súper. Nos vemos mañana. Chao, chao. A las 9. No falten.